Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Salud, hemos vuelto. Luego de un merecido descanso y una reparación en la playa, cerveza y libros, aquí está el epistemólogo ebrio con una nueva temporada. Aún el cansancio y el tedio no nos ha vencido y estamos con un año nuevo tratando de epistemologar por todos los caminos. Este año terminaremos con las entrevistas epistemológicas, les compartiremos todas aquellas que nos quedaron en el tintero, pero también sumaremos al Instagram pintas epistémicas, brevet shots de cerveza o de información básica sobre las epistemologías tradicionales. ¿Quieres saber qué es la verdad para Kuhn? ¿Te cuesta entender el progreso científico en la epistemología de la complejidad? Pues suscríbete al Instagram de epistemólogo ebrio y tendrás algunas de esas respuestas. También volveremos a reactivar el Twitter del epistemólogo. Pondremos reflexiones filosóficas sobre las lecturas científicas de grandes pensadores.
Veremos cómo sale eso, más si es después de las pintas epistémicas. Y por último, un regalo. Es sacado de mi arcón secreto las entrevistas, las conferencias de grandes pensadores que he ido compilando a lo largo del tiempo para ustedes. Ya no será solo mi voz, sino que podrán saber qué han dicho estas personas, desde Carnap a Fox Keller. Todos tienen un lugar en la posada del epistemólogo ebrio. Y ahora, sin más preámbulos, sigamos con las entrevistas. Hoy escucharemos a D'Onofrio, el profesor de física, estudiante especializado sobre la enseñanza de la física, que nos va a presentar la importancia de la didáctica y los conceptos para poder construir un aprendizaje sobre las ciencias. Él señala que algo que no se puede evitar en el mundo científico y en el mundo formativo es el trabajo colaborativo, que tiene que convivir con la incertidumbre de los presupuestos, de las problemáticas del tiempo, de los cambios institucionales, pero frente a eso está el esfuerzo constante de poder generar una comprensión de las verdades científicas. Bueno, dejémoslo que nos los diga con sus propias palabras. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué D'Onofrio. Hice estudios en la Universidad de Buenos Aires, en el área de la física, una licenciatura en física, y también hice un profesorado en la misma universidad, por lo que tengo conocimientos tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales en algún aspecto, porque mi trabajo de investigación esencialmente lo hago en el área de las ciencias sociales, en el campo de la educación, en temas de educación en ciencia. Así como dato por fuera de lo profesional, también soy profesor de tango. Hace 2 años que no podemos encontrarnos a bailar el estilo milonguero, que es lo que tanto me gusta, porque de pronto, de un día para otro, bailar a poca distancia entre 2 personas puede ser considerada una actividad de alto riesgo sanitario, ¿no? Así que por ahora esa actividad está pausada, pero estoy seguro de que volveremos. Y como dato aleatorio, cada vez que pido algún gusto de helado, siempre pido el polemiquísimo, porque me gusta mucho, el polemiquísimo chocolate blanco. Como les contaba, yo me formé en ciencias físicas, una ciencia natural, y también me formé en el campo de la educación, en el campo de la didáctica de las ciencias naturales, por lo tanto, que es una ciencia social. Por lo tanto, son 2 disciplinas bastante diferentes entre sí y sería difícil definirlas de alguna manera, porque una se considera a sí misma la reina indiscutible y la madre de todas las ciencias naturales, mientras que la otra es un campo en comparación bastante más pequeño, bastante más marginal, bastante más específico, donde incluso dentro del campo de la educación es un área relativamente pequeña. Entonces sería difícil definir ambas ciencias en su totalidad, creo yo. Quizás una característica que las define, que las distingue entre sí, es que para dedicarte a hacer física, alcanza con que hayas tenido una suficiente sólida formación en el área de la física en general, y que después, simplemente te especifiques y hagas estudios en particular sobre un área de la física en donde vos quieras hacer investigación, donde quieras hacer ciencia. En cambio, en didáctica de las ciencias es más complicado, porque para poder definir o poder dar características sobre cómo podría enseñarse mejor una disciplina científica, aparte de conocer de aspectos propios de la didáctica en general, de la psicología del aprendizaje, de la pedagogía, aparte tendrías que conocer específicamente muy bien los conceptos que crees que deberían enseñarse. Por ejemplo, si quisieras enseñar mejor termodinámica, tendrías, para empezar, que entender muy bien qué es la termodinámica, cuáles son sus aspectos fundamentales, en qué consisten sus modelos, qué significan cada uno de los conceptos que involucran al estudio de la termodinámica, dónde se estudia, quién hace termodinámica, qué se hace con ese conocimiento. Es decir que, aparte de conocer sobre aspectos propios de educación, también tendrás que conocer sobre el objeto que es producto de ser enseñado. Entonces, en ese sentido, también hay una gran diferencia entre hacer física
y dedicarse a la enseñanza de la física. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Probablemente el hábito que adquirí trabajando en estas dos áreas, el hábito de trabajo más importante para ejercer cualquiera de las dos, es la acción de autoevaluarse permanentemente. Y creo que es una habilidad que se desarrolla, creo yo, en casi cualquier carrera universitaria. Me faltaría conocer algunas y recorrerlas también para conocer cómo son en ese aspecto, pero la autoevaluación es esa característica que uno tiene cuando uno se mide a sí mismo y dice, bueno, hasta acá, ¿no? Puedo considerar que entiendo sobre tal tema o no entiendo sobre tal tema, por lo tanto tengo que estudiar más o entender mejor y tengo que ir a recurrir a una determinada fuente, que puede ser una clase de consulta, puede ser un apunte, puede ser un libro, puede ser una fuente a estudiar o puede ser una entrevista o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier instancia de educación universitaria, antes de enfrentarte a un parcial, cualquier estudiante se para y dice, bueno, voy como para sacarme un 4, voy como para sacarme un 7. No, yo este tema ya lo vi 20 veces, no tengo dudas de que esto lo entiendo muy bien. Eso yo creo que pasa en todas las carreras universitarias, de cuando uno se enfrenta a la instancia de la evaluación, uno hace algún tipo de evaluación propia sobre sí mismo. A medida que uno va avanzando en las carreras o va ganando más experiencia en esos temas, uno se vuelve como más específico, más preciso en cuanto a la autoevaluación que uno se desarrolla, y esto en la actividad científica es profundamente necesario, porque una de las formas con las cuales hoy se evalúan a los científicos es por sus producciones, por las cosas que escriben y por las cosas que entregan para ser publicadas en alguna revista o en algún contexto. Esas producciones son evaluadas con alguna serie de criterios que cambiarán en función del lugar en donde serán expuestos, que sea en un congreso, que sea en una revista o que sea en una conferencia o en una charla, depende de a dónde uno se presente, serán los criterios con los cuales serán evaluadas sus producciones. Y esos criterios cambian en función de cada contexto. Entonces, la autoevaluación se vuelve un poco más complicada porque es una autoevaluación propia, ¿no? En el sentido en el que uno involucra en esa evaluación los propios criterios. Un científico no entrega o no hace publicar un trabajo con el que se sienta profundamente en desacuerdo, ¿no? Porque son sus propias palabras, uno no podría estar en desacuerdo con sus propias palabras, entonces hay una cuestión de criterio propio, pero a la vez entiende que en la producción que va a compartir tienen que estar reflejadas también los criterios de evaluación, por ejemplo, de una revista. Ya se sabe que una revista determinada le gustan o acostumbran observar tal cosa, tal cuestión o tal aspecto. Entonces, en esos aspectos, uno cuando ya conoce esos criterios, que en general son tácitos, uno condiciona su producción para que satisfaga al público al cual se está dirigiendo. En ese sentido, creo que la autoevaluación es quizás el hábito de trabajo más necesario en la actividad científica, y me animaría a decir que esto vale para cualquier disciplina científica, aunque quizás me haga falta conocer algunas más para ver si eso es efectivamente así. Pero por lo menos en los campos en donde yo frecuento, esto es así. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Respecto a un texto que yo considere fundamental para mi disciplina, es como complicado de evaluar, ¿no? Porque en la licenciatura en física, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, se acostumbra mucho el aprendizaje por medio de la explicación oral, ¿no? Hay mucha presencia en lo que es la explicación de un determinado tipo de lógica en un conjunto de problemas que una disciplina intenta abordar, una materia, una asignatura intenta abordar. Entonces es crucial la situación de la explicación. El libro, si bien hay libros fundamentales, varios, hay un libro sobre electromagnetismo fundamental, uno sobre mecánica clásica fundamental, puedo pensar en el libro de Goldstein, puedo pensar en los libros de Feynman, puedo pensar en el libro de Jackson para electromagnetismo. Es decir, hay algunos libros que tienen que ver con el aprendizaje de esos modelos básicos, que podríamos decir que son fundamentales, pero cada una de esas subáreas de la física tiene el suyo.
Pero de vuelta, para lo que tiene que ver con el aprendizaje y la comprensión de la física, por lo menos en la carrera universitaria, está muy enfocado en lo que es la explicación oral, ¿no? En el caso de la formación en didáctica, también hay muchos textos que son muy fundamentales en más de un tema. Sería difícil enumerarlos porque también es difícil pensar fundamental respecto de qué, ¿no? Hay libros, hay apuntes que son muy clásicos, hay publicaciones que son muy clásicas y que hoy nadie las citaría, pero todo el mundo las tiene presentes. Y hay otros trabajos que son muy recientes y que son fundamentales o son fundacionales en algún aspecto y que también ameritan ser citados cuando uno trabaja en algún área o en algún tema en específico dentro del campo de la didáctica. Entonces sería difícil hablar de qué trabajos. Todos los trabajos son importantes, pero se vuelven importantes cuando uno los pone en contexto y los utiliza, por ejemplo, para definir alguna categoría de análisis en algo que uno esté intentando estudiar, ¿no? Sí creo que hay un libro que fue muy importante personalmente para mí, que me sirvió para comprender, entre otras cosas, temas de astronomía, que es un tema ausente en mi carrera, por lo menos, que fue el libro de la Revolución Copernicana de Thomas Kuhn. Me pasó con ese libro que fui a buscar categorías para comprender epistemológicamente mejor lo que es la ciencia y lo que la revolución científica que él describiría después en su otro libro, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, y me encontré con que Kuhn, que también era físico, entendía que el público al que le estaba hablando probablemente no supiera nada sobre astronomía. Entonces, partiendo de esa hipótesis, él le dedica los primeros capítulos de su libro, sus primeras páginas, a explicar el comportamiento del cielo. Y lo hace de una manera lo suficientemente clara como para que una persona que no sabe nada de astronomía y jamás observó con mucha atención el cielo, pueda comprender hacia dónde apunta o qué cosas son las que él quiere que vos entiendas y que comprendas para después entender su concepto de revolución o por qué él entiende que hay una revolución científica alrededor de las ideas del modelo de Ptolomeo y los modelos posteriores de Copérnico, de Galileo y de Newton, ¿no? Entonces, para describir esa revolución, él se siente en la necesidad de explicar conceptos muy básicos, lo cual me vino muy bien, porque yo, al no conocer nada de astronomía, al encontrarme con esa presentación, aprendí mucho y comprendí mucho de la lógica, porque él lo explica realmente muy bien para un público neófito que no sabe específicamente del tema, no se vuelve técnico en absoluto, no habla de los ángulos, o sea, no hace una demostración geométrica, matemática, que solamente pueden entender quienes estén en el tema, para nada. Entonces, en ese sentido, creo que ese trabajo en particular me sirvió para abrirme lugar a una de las ciencias naturales que estudio para su enseñanza, que tiene que ver con la astronomía, con el estudio del cielo, el estudio y la observación del cielo. En ese sentido, ese texto en particular yo creo que fue particularmente importante para mí. No creo que sea ni el más importante para la disciplina, ni mucho menos, pero sí, por lo menos para mí, para cada vez que abordo ese tipo de temas. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Los aspectos históricos en la enseñanza de las ciencias naturales es como bastante coyuntural y depende del lugar en donde vos te toque aprender sobre tu disciplina. En el caso mío de la física, la carrera, la licenciatura en física está pensada para hacer una formación de base, para hacer una formación de piso, con la intención de que vos te formes como investigador después en una carrera, por ejemplo, de doctorado. Entonces, si aparte de la enormísima cantidad de contenidos que ya tiene la carrera, que pretende enseñarte un poco sobre toda la física, al menos en sus temas más elementales y más básicos, si aparte le incluyeran contenidos de la historia de la ciencia y cómo se desarrollaron cada una de las ideas de la física que se está discutiendo en cada asignatura, entonces la carrera duraría 25 millones de años y nadie se recibiría jamás. Entonces, una decisión que tomó en particular el lugar en donde yo estudié es limitar ese tipo de conocimientos al mínimo, y eso hizo que yo termine con una formación sobre la historia de la física bastante pobre, ¿no? Solamente cursando historia de la ciencia después cuando hice el profesorado y después leyendo muchísimo por mi cuenta, fui capaz de conocer aspectos históricos de la física. Sí creo que es fundamental conocer aspectos históricos de la disciplina que uno enseña, por más de que después no lo haga, porque para mí los aspectos históricos
no sé si son indisolubles con la enseñanza, por ejemplo, de la física, sino que son necesarios al menos como perspectiva para entender en qué contexto en qué contexto se desarrollaron las ideas que uno está enseñando. Porque hay muchas preguntas que se pueden contestar entendiendo quién diseñó el modelo que uno está enseñando, ¿no? ¿En qué contexto se pensó? ¿Qué se sabía antes de que, por ejemplo, el teorema de Bernoulli fuera escrito? ¿Qué se sabía de antes? ¿Qué se supo después? ¿Por qué el teorema de Bernoulli no considera algunas cosas que hoy necesitamos comprender, por ejemplo, para estudiar fluidos reales? ¿Por qué tiene una forma tan parecida al teorema de conservación de la energía? O sea, ¿por qué tiene esa semejanza? ¿Es solamente una semejanza física o hay una inspiración de un conjunto de ideas que ya estaban dando vueltas alrededor de Bernoulli cuando hizo su investigación? Entonces hay un montón de preguntas de los mismos modelos que se contestan entendiendo el contexto histórico. Entonces, entender el contexto histórico de las ideas que uno enseña, para mí es fundamental. Ahora, ¿siempre hay que enseñar el contexto histórico y además el modelo? Yo creo que no, porque el tiempo también es finito. En algún momento te dicen, bueno, para enseñar esta materia tenés esta cantidad de horas y tenés que cumplir esta serie de objetivos. Entonces, para cumplir esos objetivos, bueno, uno tiene que elegir, cuando tiene muñeca, cuando tiene lugar para elegir con los recursos, por ejemplo, con los que trabaja, puede considerar, por ejemplo, que las ideas de Arquímedes, es necesario entender quién era Arquímedes. ¿Por qué? En particular lo agarro a Arquímedes. Porque el motivo por el cual flotan los cuerpos en el agua, ¿por qué flota un barco que pesa toneladas, pero una moneda de cobre no, que es claramente mucho más liviana? Es una explicación que se puede dar perfectamente desde las ideas de Arquímedes. Y Arquímedes es un griego de la antigüedad, y no es un tipo que haya conocido a Newton, por ejemplo, a la física moderna. Y sin embargo la explicación de Arquímedes sigue funcionando y funciona muy bien. Y lo que nos podríamos preguntar es, ¿y por qué para algunas cosas le preguntamos a antiguos griegos? Y por ejemplo, ¿por qué caen los cuerpos? No le preguntamos a Aristóteles. Y sí le preguntamos a Newton, que es un científico renacentista, un tipo mucho más adelantado en el tiempo respecto a Arquímedes. ¿Por qué a veces apelamos a algunos perdidos en el tiempo y otros más cercanos? ¿No? Y esas preguntas se las contesta cuando uno entiende el contexto histórico de esas ideas. Y uno puede aprender sobre la naturaleza de la ciencia y cómo funciona y cómo opera y cómo se construye ese masacote de conocimiento científico cuando entiende de dónde vienen o cómo se justifica la selección de algunas explicaciones sobre otras. ¿Por qué hoy la explicación de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos ya no tiene vigencia y la de Newton sí? Ahora, si todos los conocimientos, todos los modelos se los enseñara desde una perspectiva histórica, si yo, por ejemplo, en la física del siglo XX explicara detalladamente qué le pasó a cada individuo que participó de la elaboración de cada modelo atómico hasta la actualidad, entonces se convertiría en una materia absolutamente historiográfica, donde contaría hechos y contaría personas y contaría anécdotas, y me perdería o le dedicaría un montón de tiempo que puede parecerme interesante, pero me haría perder tiempo, por ejemplo, para entender las aplicaciones que tiene la física nuclear en el día de hoy. Entonces, si mi objetivo es transmitir, por ejemplo, las bondades de la energía nuclear o por ejemplo, desmitificar ciertas ideas fantasma que hay alrededor de la energía nuclear, bueno, probablemente contar la historia de cada uno de los modelos atómicos no me resulte útil. En ese sentido, hay una decisión didáctica a la hora de elaborar una materia o enseñar un contenido que solamente la podés tomar. Vos podés tomar decisiones cuando tenés un conocimiento y tenés un abanico de opciones donde uno puede elegir opción A, opción B, opción C en función de los objetivos que uno se proponga. Y conocer la historia de la ciencia es claramente sumarte más opciones a la hora de diseñar la materia. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Realizar el trabajo científico de manera individual o grupal en realidad no depende mucho de uno mismo, sino del contexto en donde uno le toca, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la gente que está trabajando en la detección de partículas como el bosón de Higgs, que participaron de un paper donde hay más de 50, 100 autores. Yo me imagino el trabajo burocrático que debe ser después poner el registro de ese paper en algún sistema informático.
pero ahí no lo podés evitar. Vas a trabajar incluso con personas que no conoces, con personas de otra nacionalidad. Hay contextos dentro de la física, por ejemplo, donde el trabajo colaborativo es indispensable. Después, uno puede pertenecer a un grupo de investigación donde puede tener 1 o 2 colegas participando, por ejemplo, en la carrera de doctorado, donde hay gente con más experiencia, gente con menos experiencia, gente que recién arranca, gente que sabe aspectos que uno no conoce, por ejemplo, gente que es más experta en temas de manejo de dispositivos, programación, manejo de datos, incluso, bueno, el mismo director o directora que te acompañe en tu crecimiento, en tu carrera de doctorado, también es un par en algún punto. Entonces, contar con ese diálogo es indispensable. Ahora entiendo, por ejemplo, que en historia, como disciplina social, también hace un trabajo, pero es mucho más individual, porque hay temas que son lo suficientemente expertos como para que no amerite que haya 5 o 10 personas en el mismo lugar, salvando en un congreso, trabajando sobre lo mismo y construyendo colaborativamente un artículo. Muchas veces hay trabajos sobre, por ejemplo, religiosidad en la colonia americana entre la década de 1970 y 1980, perdón, en 1790 y en el 1800. Bueno, ¿quién trabajó esos 10 años de la historia tan en particular, en un aspecto tan particular como la religiosidad? Bueno, probablemente muy pocas personas. Entonces, ese trabajo probablemente sí se vuelva mucho más individual. Por eso depende mucho del aspecto, ¿no? Cuando trabajo con las publicaciones que hacemos en el grupo sobre didáctica de las ciencias, bueno, ahí los aspectos, hay veces en que uno dice, bueno, presentémonos a tal congreso y hagamos alguna exposición sobre algo fantástico. Entonces, el que lo propuso probablemente sea el que impulse la escritura de algún artículo, por ejemplo, para compartir en ese evento, y los demás acompañamos desde nuestros post teóricos, ¿no? Desde nuestras lecturas, y hacemos por ahí una escritura que es mucho más colaborativa, pese a que hay uno que tiene la idea principal y que quizás es el que pone los datos o el que hizo una medición en particular, que es la que quiere reportar. Entonces, ahí también, incluso dentro de ese trabajo grupal, hay roles. Hay gente que tiene más protagonismo, hay gente que acompaña y hay gente que dirige, ¿no? Y que está por detrás y que revisa el trabajo de manera global y que no escribe en particular, pero sí lee, acompaña, sugiere, corrige. Hay distintos roles dentro de ese trabajo. Y depende de todo esto siempre muchísimo del contexto. Hay trabajos mucho más individuales, hay trabajos más grupales, hay disciplinas o temas específicos de investigación que se prestan más al trabajo grupal y hay algunos que se prestan más al trabajo individual. En mi caso, yo más de manera grupal. ¿Qué es lo que prefiero? Son aspectos bastante personales. Cuando uno trabaja en grupo suele tener como un deadline que es común, entonces eso quizás dinamiza un poco más el trabajo, pero cuando uno trabaja de manera individual puede elegir más qué es lo que uno va a contar, y puede imponer más su impronta y puede poner más su estilo a la hora de escribir o de proponer alguna investigación en particular. Hay cuestiones que son positivas y negativas en ambos. Uno tiene que, como científico, saber manejarse en todas esas dinámicas posibles porque la disciplina te lleva. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Dentro de lo que son los problemas más fáciles y más difíciles de resolver en mi trabajo científico, probablemente lo más difícil tenga que ver con la financiación. Lo cierto es que para que uno reciba un salario o tenga una beca o tenga presupuesto para comprar algún equipamiento o para contar con computadoras o para contar con la contratación de algún servicio, de algún diseño, de algún paquete de datos, que necesitamos de alguna otra institución que lo provea, todo lo que tenga que ver con presupuestos siempre es un problema incierto, porque uno cuando pide un presupuesto lo puede pedir a instituciones nacionales, internacionales, en cualquier contexto en el que uno va a hacer un pedido. Nunca es un pedido que sale en una semana o en un mes, sino que es una solicitud. A veces hay un concurso y se eligen 100 proyectos para otorgar 100 presupuestos de un monto determinado. Entonces uno se anotan 100, se anotan 1000, se anotan 5000. Entonces uno tiene que salir elegido dentro de
5.000 opciones, entonces ahí escribir el pedido de presupuesto tiene que ser de una manera que el público, digamos, el que va a financiar tu trabajo se convenza de que es un trabajo mucho más interesante que los otros que están atrás tuyo. Entonces, la escritura de ese pedido de presupuesto es crucial, porque contar con ese presupuesto te permite hacer cosas, y no contar con él no te permite hacer un montón de cosas, y hay oportunidades que se van, y hay momentos coyunturales que también se te van. Por ejemplo, tenés un tesista que querés que siga trabajando en su línea de investigación porque lo que viene haciendo es bueno, entonces lo que querés es que se convierta en becario, y para eso necesitas que, bueno, alguna institución, el CONICET, la universidad, alguien le otorgue una beca para trabajar durante 3 años, 4 años, 2 años, lo que sea, pueda trabajar en esa línea de investigación porque te sirve para lo que vos estás haciendo. Y si vos haces ese pedido de presupuesto y no está, bueno, no podés dejar al potencial becario sin ingresos durante 1 año hasta que ese concurso vuelva a salir, si es que vuelve a salir. Entonces esa persona dice, bueno, no me salió la beca, lo siento, buscaré trabajo de otra cosa, me presentaré una beca en otro grupo, pero me voy, no puedo quedarme esperando a que el dinero aparezca. Entonces esas oportunidades se van. Entonces todo lo que tenga que ver con inversión, todo lo que tenga que ver con gestión del dinero, sin duda que es la tarea más tediosa, es la tarea menos científica, y sin embargo es la tarea más necesaria para que todo esto pueda funcionar. Así que sin duda que es el problema más difícil de resolver. El problema más fácil de resolver es hoy en día la comunicación. Si vos querés comunicarte con tu director porque tenés una duda sobre lo que estás escribiendo, lo llamás. Y si no lo llamás, le escribís un mensaje porque está ocupado, bueno, te contestará en media hora, en 1 hora. Cuando termine su clase, cuando termine su reunión, te llama. O lo llamás vos y se comunican. Y si se tiene que juntar todo el grupo de investigación, ahora en pandemia aprendimos que existen las videollamadas. Existen hace un montón, pero ahora en particular todo el mundo entiende que es parte de la dinámica cotidiana. Entonces, si tu grupo de investigación normalmente se reuniría en una oficina y ahora se tiene que reunir de manera virtual, bueno, abrimos la plataforma de videollamadas de turno y nos juntamos y discutimos el tema y se terminó. La comunicación no es un tema. Ahora, si sos parte de un grupo internacional, donde tenés miembros, no sé, de Costa Rica, o de Ecuador, o no sé, de Panamá, de Estados Unidos, bueno, de quien sea, ese grupo se puede juntar sin la necesidad de poner dinero en el pasaje de avión para ir y encontrarnos. Hoy todo eso es mucho más fácil. Y participar, por ejemplo, de congresos internacionales, todo este contexto de pandemia, se han virtualizado, entonces podemos participar de más congresos que antes. Nos cuesta menos dinero asistir a ellos y participar y hacer nuestros aportes y enterarnos de los aportes de otros profesionales del área. Entonces, esas cuestiones yo creo que, no sé, en la física del siglo XX o en la investigación en ciencias sociales del siglo XX, es mucho más complicado, ¿no? Y hoy la comunicación no es un problema. Me parece que es el problema más fácil de resolver hoy en día en lo que tiene que ver con la investigación. Y es un tema importantísimo, estar comunicado con tu grupo o estar comunicado con otros miembros de otros grupos de investigación alrededor del mundo, ¿no? Y que ese problema sea fácilmente resuelto es sin duda una ventaja. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Elementos no científicos que influyen en el trabajo, bueno, un poco lo mencionaba recién, tenía que ver con la gestión del dinero en un grupo de investigación, la cuestión del presupuesto. Yo creo que eso es un problema que no tiene que ver estrictamente con tu objeto de estudio, pero sí con la financiación y la forma en la cual vas a pagar esa investigación. Entonces, es un problema no científico en el sentido de no es un objeto de tu investigación, no es un objeto de tu trabajo, pero que es un elemento externo que influye profundamente sobre tu trabajo. Y después lo otro que influye es, bueno, justamente cuando uno no se dedica de manera full time, digamos, a la investigación, sino que solamente le puede dedicar tiempo parcial, el dinero que recibe trabajando sobre eso quizás no alcance, entonces uno se dedica a otras tareas, esencialmente la docencia, ¿no? Por lo menos como es mi caso. Y cuando uno trabaja en otras cosas aparte de la investigación, eso le resta tiempo, porque por ejemplo preparar una materia, corregir exámenes y demás, o producir materiales, todas esas cuestiones le quitan tiempo a tu investigación. Entonces eso es un elemento no científico porque tiene que ver con una actividad que
no necesariamente está relacionada con tu investigación. Uno puede dar clases de algo sobre lo cual no va a ser una producción científica, por supuesto, y eso le resta tiempo a tu investigación. Un elemento externo influye sobre tu trabajo. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Creo que el consejo que le daría a alguien que se quiera dedicar a una disciplina científica es que acepte que nunca está dicha la última palabra sobre cuánto tiempo, cómo y de qué manera y en qué uno va a trabajar. Yo cuando terminé el secundario y empecé mi carrera en la universidad, no sabía si tenía que elegir entre física y química. Eran dos disciplinas que me gustaban mucho y en algún momento me decanté por la física, cosa que cuando terminé el secundario no lo sabía. No sabía a dónde iba a ir a parar. Y ahora que terminé mi recorrido en la universidad, finalmente tampoco me dediqué a todo tiempo completo a hacer física, sino a su enseñanza, cosa que cuando empecé la carrera tampoco lo sabía, porque ni siquiera era un campo que yo conocía que existiera, ¿no? Era un conocimiento que yo no tenía. Entonces, creo que quizás un joven que se quiera dedicar a la investigación en algo, está pensando a una determinada edad, no, yo lo que quiero hacer es curar el cáncer, entonces voy a estudiar biología, alguna disciplina médica. Y finalmente se da cuenta de que le gustó en particular, no sé, la óptica, y se dio cuenta de que hay tecnologías ópticas para curar el cáncer asociadas al láser, y a lo mejor le gusta más el láser y se vuelca a la física, y después por ese camino conoce la ciencia de los materiales y termina trabajando en una industria produciendo materiales nuevos para aplicaciones industriales. Ese recorrido es absolutamente posible y de hecho es la mayoría. La mayoría de la gente, le preguntas a cualquier persona que esté trabajando bien en la ciencia y le preguntas a los 18, ¿qué pensabas que ibas a hacer? Y a los 21, y a los 25, y ahora, y dentro de 10 años, ¿dónde te ves? Y seguro todas las preguntas hacia atrás van a ser respuestas completamente diferentes al lugar en donde está. Entonces, si alguien está pensando, bueno, es la única carrera que voy a hacer y no sé si elegir esta o la otra, elegí alguna, con los argumentos que vos quieras, con el nivel de convicción que alcances, cualquiera sea, abocate. Si tu voluntad y tu vocación anda por ahí, sin miedo. Lo que te va a pasar es que en el medio vas a cambiar de riel muchísimas veces. Ya sea o cambiando de carrera o terminando la carrera trabajando en algo completamente diferente a lo que te imaginabas. Disfruta del camino, disfruta del recorrido. Creo que la ciencia es una forma de pensar de la humanidad que es inquieta porque se hace preguntas, ¿no? No es la única que lo hace, pero al hacerse preguntas donde no hay a veces respuesta, donde nadie sabe la respuesta a alguna de las preguntas, ir por esas respuestas te lleva por lugares absolutamente impensados. Y eso es algo absolutamente interesante, atrapante y digno de ser vivido. Así que a cualquier persona que se quiera dedicar a alguna disciplina científica, mi consejo es que lo haga. Si tiene poca convicción, que lo haga igual. Si tiene mucha convicción, que lo haga igual. Los caminos son muy sinuosos y muy lindos de recorrer. ¿Cómo definirías a la ciencia? Cuando me preguntás cómo definiría a la ciencia, me gusta mucho una forma que vos usás en tu podcast para definirlo, ¿no? Como un modo de conocer que tienen los humanos muy exitoso a la hora de producir explicaciones dentro de lo que es el mundo natural y de lo que es el mundo social, ¿no? Uno se hace preguntas sobre por qué ocurren determinadas características, determinados fenómenos, digamos, en el mundo natural o en el mundo social. Uno se formula preguntas y el conocimiento científico o la ciencia como proceder, como accionar y como forma metódica, si se quiere, de formular esas preguntas y buscar la respuesta, a lo largo de la historia ha logrado
una enorme cantidad de éxitos en cuanto a lo que son sus explicaciones, en cuanto a su nivel de convicción, en cuanto a su nivel de argumentación, en cuanto a su nivel de solidez, y en ese sentido creo que la ciencia se destaca o se puede definir a partir de sus éxitos, a partir de su forma de trabajar, a partir de las personas que lo conforman, metodologías y personas por supuesto que han cambiado a lo largo del tiempo, por lo tanto la definición de qué es ciencia y qué no lo es tendría que ser ajustado al contexto, ¿no? Uno podría preguntarse si lo que hacía Galileo era ciencia o no, cuando ves los garabatos que escribía en sus hojas y cuando mirabas sus mediciones que no eran tan sistemáticas y cuando ves que sus publicaciones, por ejemplo, no son revisadas por pares como lo hacemos hoy en un sistema universal donde todo el mundo tiene acceso a las publicaciones del científico, donde cualquiera puede ir y tener acceso, gracias a internet, comunicación personal con el científico, con el autor de una publicación y decirle, che, ¿qué estás haciendo? Esto es cualquiera, ¿cómo vas a decir semejante cosa que escribiste acá y que se publicó allá? ¿No? Copérnico, por ejemplo, es un tipo que escribió su obra magna y se murió en una fecha muy cercana a su publicación. Entonces, ¿cuántas personas pudieron discutir su obra? Seguramente muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que llamamos ciencia? También tiene que ser ajustado al contexto histórico en el cual esa ciencia fue llevada a cabo, pero sin duda que es un modo de conocer muy exitoso en la historia de la humanidad, definida por su proceder, por su accionar, por quienes la forman parte y también por la relevancia social que tiene ese conocimiento. Llamamos ciencia y llamamos pseudociencia, por ejemplo, a aquel conocimiento en modo casi de desprestigio, ¿no? Vos no sos como la ciencia, pero pretendés serlo. Entonces, hasta cierto punto, la ciencia tiene como un estatus de altura, ¿no? Como de sellito de calidad hasta cierto punto. Entonces hay varios elementos que definen la ciencia, estos me parece que son algunos de ellos. ¿Qué consideras como una verdad científica? Probablemente el concepto de verdad científica es el concepto más alejado de la palabra o del concepto que no tiene la característica de científica. Es decir, una verdad científica es verdad. Y bueno, hay muchos científicos que necesitan justificar y decir que sí, porque básicamente sin esa afirmación se quedan sin sueldo, ¿no? Hasta cierto punto, un científico te va a decir que sí, que la gravedad existe o que la materia oscura existe, y te van a hacer esas afirmaciones grandilocuentes. ¿Por qué? Y porque se desprenden de los datos, se desprenden de la interpretación de los resultados. Este experimento o este otro llevan a la misma conclusión, entonces debe ser verdad. Y creo que la palabra clave es el debe, porque una verdad científica debe ser verdad, porque si no, ¿qué es? Es mentira, es falso, ¿no? Y casi como que esa dicotomía te lleva a empujás a la definición de verdad científica, a lo que es verdad y lo que debe ser verdad. Sin embargo, cada afirmación que hemos hecho sobre la ciencia siempre fue puesta en duda, siempre fue discutida, incluso cuando los autores de esas ideas después murieron, ¿no? Y sus ideas siguen siendo discutidas, siguen siendo cuestionadas, y uno podría preguntarse, bueno, ¿es verdad que, por ejemplo, lo que afirmaba Ptolomeo, el Sol se mueve alrededor de la Tierra? Bueno, lo que yo veo, lo que se desprende directamente de nuestros ojos, de nuestra experiencia cotidiana, es que sí. Por lo tanto, es una verdad científica decir que el Sol se mueve alrededor nuestro, y lo fue durante muchísimos años, hasta que llegamos a algún momento donde esa idea fue necesario revisar, ¿no? Pero durante mucho tiempo, mucha gente nació, vivió y murió sosteniendo y creyendo que el Sol se movía alrededor de la Tierra, lo cual va en contacto directo con nuestra experiencia, ¿no? Y en algún momento eso dejó de ser así. Empezamos a pensar que era más fructífero, más explicativo pensar que el Sol es el que está quieto y los que se mueven somos nosotros. Durante mucho tiempo no pensamos en el concepto de gravedad. En algún momento la gravedad apareció y lograba explicar una enorme cantidad de fenómenos. Listo, la gravedad existe. En términos newtonianos, la gravedad es lo que hace que los cuerpos caigan, que los planetas giren alrededor del Sol, etc. Y después, varios siglos después, definimos o destruimos o remodificamos o adaptamos ese concepto de gravedad para que sea otra cosa.
para decir que es la distorsión del espacio del tiempo y no sé qué más. Bueno, todas esas cuestiones, ¿qué pasó? Antes no las sabíamos, entonces, ¿era verdad lo que decíamos antes o no era verdad? Entonces a mí me gusta quedarme con esta definición de verdad científica como la verdad provisoria más convincente que tenemos. Cualquier afirmación científica, cualquier verdad científica es lo que hasta hoy podemos llegar a creer, lo que más nos convence, lo que hemos publicado, hemos hecho que mucha gente lea con criterio lo suficientemente sofisticado dentro de una o varias áreas del conocimiento científico y nos convence, o por lo menos no encontramos una explicación mejor. Entonces, bueno, nada, nos quedamos con esa y decimos que esta es la verdad científica hasta que tengamos motivos para modificarla. Y el problema de pensar en una verdad provisoria de la ciencia es que, y bueno, a mí no me gustan las verdades provisorias, yo quiero que me cantes la posta, yo quiero que me digas, la posta es esta, la verdad es esta, si no, ¿para qué te tengo ciencia? Vos me tenés que venir y cantarme la justa, porque yo tengo que tomar decisiones sobre este conocimiento científico. Yo necesito saber si el coronavirus se propaga por el aire o se propaga por superficies, o si se propaga con la mirada, o con el éter, o cómo se propaga. Necesito saberlo porque en función de eso defino alguna medida pública, por ejemplo, de cuidado, ¿no? Le digo al Ministerio de Salud que dicte tal o cual decreto que prohíba o permita tal actividad. Entonces, necesito que seas un poco más certero. Bueno, es entendible que uno le pida a la ciencia verdades científicas y está bien que aceptemos como verdad varias, o si no todas, sus afirmaciones, mientras tengamos en el horizonte, ¿no?, presente que esa verdad puede cambiar. Y también es cierto que las verdades científicas no cambian abruptamente. Esto de que el Sol se mueve alrededor nos ha pasado pocas veces en la historia de la ciencia, de creer lo absolutamente contrario a lo que pensábamos antes. En la enorme mayoría de los casos, cuando una verdad científica se adapta, se modifica o se cambia, tratan de mantener cierta lógica con las cosas que se explicaban antes y suelen ser modificaciones menores, modificaciones sutiles, sofisticaciones de una idea central o de una idea general que sigue siendo válida, es decir, los cuerpos siguen cayendo para abajo. Entonces está todo bien con Einstein y su deformación del espacio-tiempo, pero en el fondo yo tengo que entender por qué las cosas caen para abajo. En ese sentido creo que la verdad científica tiene un compromiso a la hora de ser modificada, porque necesitas seguir explicando lo que ya explicaba hasta ahora. ¿Cómo comprendes al progreso científico? El progreso científico es una transformación un poco errática. Depende mucho de qué conocimiento uno le presta atención. La evolución histórica de algunas ideas y de algunas disciplinas tienen muchos vaivenes, tienen idas y vueltas. Pero para mí el progreso científico se va dando a partir de consensos. Creo que ese es el elemento crucial que me permite ir definiendo hacia dónde va el conocimiento científico. Es decir, pienso por ejemplo en la didáctica. La didáctica tenía algunos autores del siglo XX que le prestaban mucha atención a ciertas ideas. Por ejemplo, David Ausubel, un psicólogo estadounidense, le había prestado atención a las ideas científicas que tenían los estudiantes antes de atravesar un curso de ciencias, ¿no? Entonces, ahí uno se daba cuenta de que esas ideas con las que tu estudiante llega al aula antes de tener tu clase de física, tu clase de química, tu clase de biología o de lo que sea, esas ideas previas que trae el estudiante antes de arrancar tu materia, a veces se vuelven un obstáculo para entender otras ideas. Por ejemplo, los chicos más chicos entienden que el aire es una sustancia que no pesa. Y es más, muchos confunden el aire con el vacío. Entonces, introducir la idea, por ejemplo, de presión y meterte con las leyes de los gases es difícil de ser enseñado y de ser aprendido si el estudiante desde el vamos cree que el aire no tiene masa, que no pesa nada. Si no pesa nada, ¿cómo podría ejercer presión sobre una superficie? ¿No? Así como yo pienso la presión cuando yo aplasto un objeto con las manos. Entonces, ahí uno dice, apareció esta idea de las ideas previas. Bueno, hoy ya nadie investiga sobre ideas previas, ¿no? Hay como cierto consenso científico dentro de la didáctica de que las ideas previas existen, de que tienen una determinada característica que uno ya describió durante el siglo XX. Se ha escrito mucho, se ha entendido mucho al respecto y ya dejamos de investigar
investigar sobre ese tema. Entonces ahí hay un consenso, ya todo el mundo entiende qué son las ideas previas en los estudiantes cuando quieren aprender ciencias, listo, ya está. Hay un consenso científico sobre eso, no se discute mucho más, ahí aparece la verdad científica, si se quiere, y ahí se instala y a partir de ahí pasamos a otra cosa. Entonces, cuando hablamos de progreso científico, me parece que el lugar donde tenemos que ir a prestar la atención es a ver en dónde hay consensos, cuáles son aquellos temas dentro de una disciplina que no se discuten más. Y no se discuten más no porque no sean motivo de discusión o porque sean verdades sagradas, no, simplemente porque ya está, porque en algún momento nos hemos convencido de ciertas cosas, nos han parecido interesantes otras preguntas a partir de estas ideas, entonces bueno, consensuamos que este tema está cerrado. De hecho, hay algunos trabajos de gente muy influyente, ¿no?, dentro de cada disciplina que terminan en sus conclusiones de sus trabajos que publican: considero que este tema está completamente agotado, que no hay nada más para decir al respecto, y invito a el resto de la comunidad que investiga sobre este tema a que pasemos a otra cosa, ¿no? Y eso es común, aparece en más de un trabajo científico. Entonces creo que son ese tipo de pilares, a veces completamente sutiles, ¿no? No pensemos en la revolución copernicana, pensemos en pequeños consensos, si se quiere, en determinadas áreas muy pequeñas que permiten la discusión de nuevos temas. Creo que es ahí en donde aparece el progreso científico, cuando no nos enroscamos siempre la víbora sobre el mismo tema, sino que podemos ir pasando de tema en tema. Por supuesto que dejando la puerta abierta que eventualmente podemos volver para atrás y rediscutir ciertos aspectos. Pero entiendo que el progreso científico aparece cuando alguien dice, bueno, ya está, dejemos este tema, pasemos a otra cosa, y el resto de la comunidad acompaña. El progreso científico me parece que va por ahí. ¿En qué consiste para ti el método científico? El método científico, así en mayúsculas la palabra debe ser el adefesio didáctico peor construido y que más daño habrá hecho en la enseñanza de las ciencias en general en toda su historia. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de el método científico, y ya cuando te lo mencionan así como el método, aparece inmediatamente una lista ridículamente acotada de pasos a seguir cual receta de cocina, con la cual tenemos la garantía absoluta de que el resultado, la torta, el resultante de seguir esa serie de pasos es conocimiento científico, ¿no? La observación de la naturaleza, la formulación de preguntas, una posible hipótesis o respuesta aproximada, la experimentación, luego el análisis de esos resultados y finalmente la conclusión, que podría eventualmente disparar nuevas preguntas y nuevas hipótesis, comenzando un ciclo sin fin, ¿no? Y cuando te presentan ese tipo esa lista de pasos, yo creo que es una simplificación burda y terrible, porque imposibilita ver una enorme cantidad de matices y una enorme cantidad de características que tiene la ciencia que quedan completamente afuera de ese esquema. Solamente por poner un ejemplo, la astronomía, aquella disciplina que se dedica a tomar registros de lo que pasa en el cielo. ¿Cuál es su parte de experimentación? ¿En qué momento se mete en un laboratorio y toca variables y modifica una cantidad para ver cómo se modifica la otra? Como por ejemplo le gusta hacer a la física. ¿Dónde está la experimentación en la astronomía? Una disciplina eminentemente observacional, ¿no? O pienso por ejemplo en la geología. También es una disciplina que se pone a observar lo que encuentra en el relieve, lo que hay en el ambiente. No es que tenga mucha capacidad de modificar variables y estudiar cómo depende una cosa respecto de la otra. La paleontología estudia lo que los huesos nos llegan a decir. Tratan de armar un rompecabezas con muy pocas piezas, tratando de armar como ciertas conclusiones. Es realmente muy, muy difícil el actuar de esas disciplinas, pero está lejísimos de lo que nosotros entendemos por experimentación, por realizar un experimento, ¿no? Creo que lo que quizás sí podemos llegar a rescatar de ese procedimiento, de ese método, como me gusta llamar, tiene que ver con la cuestión del contacto con lo empírico, del contacto con lo real. No podríamos hablar de ciencia si solamente estamos hablando de una reflexión metateórica sobre ideas hechas en el vacío y en la nada, ¿no? Creo que cuando hablan de experimentación, creo que lo que quieren decir es, bueno, después hay que ir y ver si tus ideas o si tus posibles explicaciones tienen sentido con lo que se observa.
Entonces, ahí también hay un signo de pregunta, ¿no? Porque si uno le pregunta a un físico teórico qué es la materia oscura, qué son los agujeros negros y cómo se desarrolla la ciencia dentro de la física teórica, bueno, ahí la parte de la experimentación también queda completamente de costado, ¿no? Cuando hablamos de teorías de supercuerdas y partículas que nadie detectó y que todavía no existen y que todavía nadie sabe que están, bueno, ahí uno se pregunta, ¿y eso es ciencia si no tiene experimentación? Bueno, obviamente el físico teórico te va a decir, por supuesto que es ciencia, por supuesto que sí, va a dudar y te va a decir que sí, porque claro, tiene que justificar su sueldo también. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar un concepto de ciencia incluso mucho más abierto. Por eso me gusta más la palabra o el concepto de metodologías científicas, ¿no? El plural te permite pensar que la geología no trabaja igual que la paleontología, no trabaja igual que la biología. Dentro de la biología, la ecología no trabaja igual que la biología molecular y celular. Es decir, me parece que la palabra o el concepto de metodologías científicas te abre el paraguas para mostrarte algo mucho más complejo y te invita a que te metas en cada una de las disciplinas científicas y te fijes cómo operan, ¿no? No es lo mismo trabajar en física teórica que en física experimental, no es lo mismo trabajar en sociología que en ciencias de la comunicación o en ciencias de la educación. No todos los trabajos tienen que ver con, por ejemplo, ir a un aula a ir y hacer una medición, sino que a veces tiene que ver con hacer una observación más general, una lectura de materiales y hacer una reflexión al respecto, o conceptualizar o teorizar o construir categorías de análisis. Eso también es una actividad propiamente científica y no necesariamente tienen que ver directamente con ir y medir y experimentar y observar y registrar y tener una tabla bien ordenada con un gráfico muy prolijo que muestra la relación que estamos estudiando. En ese sentido me da la sensación de que el método científico quedó atado a una imagen, ¿no? de accionar científico de una persona grande de 50 años, bata blanca, pelos desordenados, que trabaja en un oscuro laboratorio. Y bueno, ahí también está la pregunta de, bueno, ¿y qué de esa receta construye lo que nosotros llamamos verdad científica, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en el aula qué es el método científico para desarmar esa idea tan acartonada que lamentablemente se construyó, se divulga y se sigue diciendo y se sigue compartiendo como si realmente hubiera contenido que tenga realmente algo que ver con la ciencia que se hace, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Para hablar del lenguaje científico, en realidad lo primero que habría que hacer es ponerse a leer, ¿no? Porque parece una cosa así tan obvia y tan nimia, y sin embargo hay gente que se dedica mucho tiempo a estudiar, en particular el lenguaje científico, con sus características y sus particularidades. Hay lingüistas que se dedican a eso, hay gente de literatura, o sea, hay cuestiones de áreas que yo no manejo y que no me he dedicado a estudiar en particular, así que cualquier cosa que yo diga sobre el lenguaje científico creo que soy una persona poco calificada. Pero si puedo identificar, digamos, rápidamente algunas características, puedo entender que el lenguaje científico es un lenguaje que a veces se apropia o utiliza palabras del lenguaje cotidiano que no necesariamente las usan en el mismo sentido que cuando las usamos en el lenguaje cotidiano. El típico ejemplo es el ejemplo de la palabra calor. Cuando hablamos de calor en el lenguaje cotidiano hablamos de una sensación que tenemos en el cuerpo, de una estación del año, hablamos de emociones y hablamos de amor y odio frente al sentimiento de calor, y la física define el calor como una manifestación de la energía. Entonces ahí hay como un cierto conflicto o tironeo entre el verdadero significado de la palabra calor y miles de chistes y memes mal diseñados, muy aburridos y muy repetitivos sobre el verdadero significado de la palabra calor, cuando simplemente es una palabra que tiene una disputa en cuanto a su significado y que se define por contexto. Dependiendo de para qué la uses o quién la use, esa misma palabra toma un sentido o toma otro. Pero después el lenguaje cotidiano se vuelve acotado para lo que la ciencia
utiliza o acostumbra o necesita, entonces inventa palabras como el spin, por ejemplo, ¿no? O te habla de la susceptibilidad magnética. ¿Y eso con qué se come? Bueno, define palabras y inventa conceptos que le permitan describir con el mayor detalle posible algún concepto que necesite trabajar. E incluso disciplinas sociales inventan categorías de análisis, que también son palabras que en lenguaje castellano puede significar una cosa, pero dentro de una disciplina en particular se utilizan con la intención de analizar o de describir un fenómeno muy particular. Entonces cada una de esas definiciones tiene que ir directamente asociadas a una definición y tienen que ser incorporadas, porque yo me puedo inventar el sorondongo, pero si eso no es una palabra que signifique algo para el resto de la comunidad científica a la que pertenezco, entonces es simplemente una palabra inventada. Pasa a convertirse en una palabra propia del lenguaje científico cuando varias personas de la misma comunidad la utilizan en el mismo sentido en el cual yo la definí, y a partir de ahí se vuelve útil para poder hablar de una sola cosa y no de otras cosas, de una cosa muy específica sobre la cual se quieren decir cosas. Me parece que las características, no sé si no son las características principales ni a palo del lenguaje científico, pero son dos características que yo puedo identificar y que me animo a decir que están, que existen, y que es así. De eso sí me animo a hablar y decir. Después, bueno, habrá que pedirle a algún epistemólogo ebrio, quizás, que tenga algunas lecturas al respecto sobre el lenguaje científico. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Me gusta cómo está redactada la palabra sujeto que hace ciencia, ¿no? La pregunta por un sujeto, lo cual es una palabra hasta cierto punto neutra, porque la persona que hace ciencia, entiendo que la pregunta está escrita así para que yo no piense directamente en un científico hombre, por ejemplo. O sea, es una palabra neutra que busca que yo intente decir cosas de lo que me imagino. Y es una pregunta interesante porque va a variar mucho la respuesta dependiendo a quién le preguntes. Por ejemplo, me pasa en el aula con los estudiantes y las estudiantes que tengo que nunca vieron a una persona que hace ciencia, porque nadie en su familia lo es y no se lo encuentran en la calle. Entonces es un oficio, es una profesión que no tiene cara, que no tiene nombre, no tiene estética, no tiene lugar. Es una cosa como extraña y desconocida para mucha gente. Entonces ese desconocimiento generalizado le da lugar a que se construyan los estereotipos más variopintos que se necesite para construir, por ejemplo, una comedia o algún dibujo animado. Entonces siempre aparece esta imagen de el científico hombre, generalmente persona de unos 50 años, canoso o sin pelo, probablemente con algún problema de miopía, así que seguramente utiliza anteojos, que utiliza una bata blanca de laboratorio, donde hace cosas con fines desconocidos, seguramente con muchos frascos de colores, a veces explotando alguna cosa. Bueno, ese suele ser el típico estereotipo de científico. Los científicos y científicas con las que yo me encuentro suelen ser personas bastante normales y bastante parecidas a cualquier otro estudiante, docente de cualquier otra carrera académica. Creo que lo que podemos caracterizarlo quizás es su forma de pensar la naturaleza, el mundo que los rodea, pero eso tiene que ver simplemente con la formación que recibió, ¿no? Con el tipo de conocimiento con el que tuvo contacto, y bueno, en eso también son muy similares a cualquier otro profesional que se haya formado en cualquier otra área. Se visten como personas normales, cuando hace calor usan bermudas, usan shorts, usan vestidos, cuando hace frío se ponen camperas. O sea, en ese sentido son personas absolutamente normales en cuanto a lo que uno se imagina. Raro, no son muchos los que trabajen en un laboratorio, muchos trabajan en oficinas, porque, no sé, los matemáticos, los físicos, tenemos mucho trabajo de hoja y papel. Hay gente que trabaja con simulaciones de computación, mucha gente de química, gente de bioquímica que diseña moléculas
vía computadoras, así que perfectamente pueden trabajar en una oficina en casi cualquier lado. Así que en principio, en cuanto a su labor y a qué se dedican y cómo se visten y cómo van al trabajo, bueno, van en trabajo en transporte público como cualquier persona que tenga un trabajo que le implique moverse. En ese sentido no creo que no hay cosas características del sujeto que hace ciencia. Me parece que lo que lo distingue es su forma de pensar, quizás sus intereses. En general, las personas que hacen ciencia en general son personas que les gusta mucho lo que hacen. Hay otros oficios que trabajan a desgano, pero es un buen salario, entonces bueno, sostienen su trabajo. Bueno, justo en la ciencia en general, los científicos o las científicas no suelen ser millonarios, así que en general lo que los motiva a seguir trabajando es digamos, este interés por contestar la pregunta que están intentando contestar en su búsqueda, ¿no? En el fondo, un científico es alguien que investiga e indaga sobre algún aspecto de su disciplina, donde respuestas no hay, entonces hay más lugar para preguntas que para respuestas, y es interesante formularse nuevas preguntas y buscar cuántas chances uno tiene de contestar esa respuesta, porque si contestar una respuesta implica diseñar un laboratorio que ocupe 5 países de frontera, bueno, quizás es una pregunta un poco imposible de contestar. Por ejemplo, la aparición de algunas partículas fundamentales en la naturaleza. Pero si uno se hace una pregunta quizás un poco más acotada, como cuáles son las propiedades eléctricas o magnéticas de un material, bueno, quizás si uno tiene el material y tiene acceso al equipamiento que le permite obtener esa información, bueno, quizás es algo más asequible. Entonces, creo que si hay algo que distingue a la persona que hace ciencia, es un poco ese tesón por intentar contestar preguntas y por formularse nuevas preguntas, por lo menos dentro del ámbito de su disciplina. Después, si está en la cocina haciéndose un omelette y dice, a ver si el omelette sale más rico, si así, me parece que eso y es de nuevo igual a cualquier otro ser humano que se hace omelettes. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Hay un aspecto negativo en la ciencia que vengo observando, que es que muchos científicos y científicas no parecieran tener una mirada demasiado crítica sobre su quehacer y sobre lo que desarrollan y sobre lo que hacen, y simplemente se dejan llevar bajo un eslogan de no sé, yo solamente estoy haciendo ciencia, estoy haciendo mi trabajo, estudié para esto, y me da la sensación a veces que la discusión ética, digamos, la ética es un conocimiento, es una disciplina, es algo de lo que se aprende leyendo, teniendo contacto con otras personas. Uno puede formarse en ética científica, y me da a veces la sensación de que las personas que hacen ciencia no tienen ese tipo de discusiones, no tienen ese tipo de inquietudes o reflexiones. Entonces a veces pueden estar trabajando sobre algo peligroso o dañino con el ambiente, o que puede generar algún impacto negativo sobre la sociedad, o que puede ser no te digo fines malignos, pero sí hay ciencia que se mueve solamente por el dinero y por el interés y por el desarrollo tecnológico per se, o por producir y vender cosas, y a veces vos le preguntás a esas personas que hacen ciencia y por qué haces esto, sabiendo que y a veces te esquivan la pregunta o te lo niegan. No sé, me da la sensación de que las personas que hacen ciencia, y sobre todo las personas que gestionan la ciencia, a veces tienen no discusiones éticas que son fundamentales para su trabajo. Todos los trabajos tienen su ética asociada. A mí me da la sensación de que la ciencia, las personas que hacen ciencia, no la ciencia en sí misma, que es una cosa abstracta, las personas que hacen ciencia no tienen discusiones sobre la ética de lo que hacen, y se guían mucho por un sentido común o por miradas
ideológicas, si se quiere, pero no muy formadas. Entonces encontrás argumentos muy del sentido común, muy llanas, las cuales son a veces difíciles de discutir y de combatir, porque cuando le querés discutir sobre los fines de su investigación o de su trabajo, bueno, en el fondo les estás preguntando ¿y por qué estás haciendo esto y no estás haciendo esta otra cosa? Es un tema sensible, espinoso, con el cual uno tiene que trabajarlo con cierto cuidado, y me da la sensación a veces, por la interacción que tengo con algunos colegas, que no hay una discusión al respecto, que simplemente lo hacemos porque es interesante o porque se puede y ya, y no hay mucha más vuelta atrás. Y bueno, justo desarrollar conocimiento de algo que no se sabe en una humanidad que funciona bajo criterios económicos, por ejemplo, que no puedas ver el interés que pueda tener la sociedad o el desinterés que tiene la sociedad sobre las cosas que vos estás haciendo, y que a vos eso no te importe en absoluto a la hora de hacer tu desempeño profesional, a mí me genera un poco de resquemor. Me parece un aspecto negativo del quehacer científico. Me animo a señalar otro aspecto negativo que tiene que ver con a veces la desconexión que hay entre el desarrollo científico, tecnológico, la generación de conocimiento y el resto de la sociedad. Porque generar conocimiento no se hace a demanda de la sociedad. Nadie vota diciendo, bueno, asignemos presupuesto para que se investigue sobre tal o cual tema. En general la ciencia es gestionada por instituciones, esas instituciones dependen del Estado, y bueno, el Estado está a cargo de una serie de personas que ganan elecciones, no necesariamente porque tengan un discurso más o menos aceitado, un discurso científico aceitado, ni en particular suele ser un tema de discusión crucial. La gente no vota a tal o cual partido en función de sus ideas científicas o de qué es lo que van a hacer con el Ministerio de Ciencia de su país, ¿no? Suele ser como un tema que queda relegado a un grupo muy acotado de gente. Entonces los fines de esa ciencia quedan desligados del resto de la sociedad, y eso es lo que hace que la sociedad no sepa qué son los científicos, para qué están, cuál es su función en el sistema y en el mundo. Entonces, bueno, aparecen los estereotipos de los que charlamos hace un rato. Pero el antídoto, digamos, para este problema es lo que se suele llamar divulgación científica. Un poco lo que vos haces desde tu podcast es contar algo muy raro, que es cómo es el quehacer de la filosofía, de qué trata la filosofía, y en particular un área muy pequeña de las tantas áreas que tiene la filosofía, que es la epistemología. Entonces, de pronto, abrir a un público amplio cosas que se hacen pese a que no lo saben, es de alguna manera mostrarle al resto de la sociedad que los científicos que existen hacen cosas, que vale la pena sostenerlo, que tener una ciencia, por ejemplo una ciencia nacional, es interesante, es valioso para una sociedad y para un país. Entonces me parece que la divulgación podría llegar a ser el aspecto positivo, digamos, la cura. Sin embargo, no están todos los caballos atados ahí, porque cómo se hace una buena divulgación científica es una receta que nadie tiene. Hay divulgación científica mejor y peor, uno ve proyectos epistemológicamente cuestionables y otros que son un poco más razonables, pero quizás no son tan populares o no llega a tanta gente. Entonces ahí la relación entre la ciencia y la sociedad, pensando en la sociedad, en la población en general, ¿no? Me parece que es algo que hoy está bastante separado, escindido. Desde la educación científica hacemos lo mejor posible dentro de lo que nuestras herramientas nos lo permiten, para mostrar un poco de ese mundo, porque si hay algo que no podemos negar es que en el siglo XXI, y ya Carl Sagan lo veía en el siglo XX, vamos hacia una sociedad cada vez más dependiente de la ciencia y la tecnología, pero cada vez menos gente entiende algo sobre ciencia y tecnología. Entonces, ahí me parece que tenemos como mucho para hacer, los que nos dedicamos a educación, educación científica en particular, ver de qué manera cerrar un poco ese abismo que hay entre ese grupo muy particular de la sociedad, que son los científicos y las científicas, y el resto de la población que no le han dedicado ni un minuto de su vida a meterse en ese mundo y han
se dedican a otra cosa que no tenga nada que ver, ¿no? Me parece que ahí hay como un aspecto negativo que tenemos que subsanar de alguna manera. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? El aspecto positivo me parece que se vincula mucho con lo que mencionaba del aspecto negativo, que es que efectivamente, ya sea lo pensemos popperianamente o kuhnianamente o de cualquier otra manera, efectivamente podemos decir que la ciencia avanza en algún sentido, de manera errática, muta, cambia, metamorfosean sus cuerpos teóricos, pero de alguna manera podemos decir que la ciencia en su conjunto cada vez nos dice más cosas del mundo, ¿no? Tenemos una capacidad bastante rigurosa, bastante sólida y bastante aceitada de tomar porciones del mundo y analizarlo con cierto rigor y poder decir cosas relativamente objetivas, al menos criteriosas, basadas en criterios más o menos establecidos, con cierto sentido común, con cierto consenso, sobre el mundo. Ya sea el mundo social o el mundo natural, podemos decir cosas del mundo de manera bastante exitosa. Entonces, me parece que eso es un aspecto muy positivo de la ciencia, que efectivamente, a medida que pasa el tiempo, podemos decir más cosas sobre más áreas del conocimiento. El problema es que la ciencia avanza a un determinado ritmo, se genera cierto conocimiento y el resto de las instituciones en la sociedad no logra adaptar o incorporar de manera absolutamente eficiente todo esa mejora y ese desarrollo, ¿no? No sé, en las escuelas es muy difícil meter cada vez más temas de ciencia. De hecho, ni siquiera están todas las ciencias en la escuela. Podemos enseñar física y química, pero de geología sabemos muy pocos, o se dice, o se enseña muy poco. Entonces, ahí tenemos un problema que muestra un avance en un desarrollo científico y una sociedad que cada vez sabe menos, porque cada vez sabemos más cosas, y esas cosas no tenemos formas de hacerlas llegar a la población en general, salvando, bueno, cuestiones como el periodismo científico, como la divulgación científica, pero que no pasa de un conocimiento como superficial. Entonces es un conocimiento que sirve para quienes sepan gestionarlo. Por ejemplo, las empresas que desarrollan tecnología, por ejemplo, instituciones públicas, por ejemplo, fundaciones, instituciones y demás. Pero se tienen que dedicar mucho a eso. Entonces, ese conocimiento creciente que tenemos a lo largo del tiempo y esas discusiones y esos consensos que se van armando a lo largo del tiempo no necesariamente se traducen en la sociedad que dice, ok, ahora tenemos un consenso sobre, no sé, qué cosa es ciencia y qué cosa no lo es, por decir un ejemplo absolutamente tirado de los pelos. Por ejemplo, que la sociedad acepte que las vacunas son eficientes y que son una medida de salud efectiva y que tenemos que sostenerla con uñas y dientes, y es más, asegurarnos de pensar el acceso a las vacunas como parte del acceso al derecho a la salud, tiene una forma de convicción. O sea, ¿cómo nos convencemos de eso? ¿Cómo nos convencemos de que las vacunas son eficientes? ¿Por las pruebas? Nosotros mostramos papers diciendo, miramos la efectividad y no ocurre de esa manera. No, las sociedades no se convencen de manera lógica y argumentativa, en el mismo sentido en el que la ciencia lo piensa, ¿no? Entonces esas pequeñas convicciones que la ciencia logra, esos consensos que científicamente ya no se discuten, simplemente decimos esto es así o esto es asá, no tiene sentido discutir o volver a discutir sobre ciertos temas. Bueno, quizás en el resto de la sociedad sí, pero porque no pertenece a ese circuito donde esa discusión ocurre. Entonces, como aspecto positivo puedo señalar el crecimiento del conocimiento humano, pero como aspecto negativo, eso se acota a un grupo de expertos y expertas en una disciplina, que es una comunidad mundial y todo lo que podamos decir de ella, pero se acota a un grupo acotado de gente. O sea que se relaciona este aspecto positivo con este aspecto negativo. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer
para entender a la ciencia actual? Bueno, respecto de personalidades o individuos, es realmente muy difícil de señalar así individuos, personas singulares. Porque entender a la ciencia actual tiene muchas aristas. Por ejemplo, digo, si yo quiero entender el rol de las mujeres o el lugar que tienen hoy las mujeres en el mundo científico, puedo señalarte a Marianne Piaget-Polse, que es una mujer que vivió en la Revolución Francesa, trabajó, tenía excelentes dotes de pintura y de dibujo, era muy sistemática para anotar notas científicas, tenía habilidades para el laburo editorial que se hacía sobre publicaciones científicas, sabía varios idiomas, trabajaba con el equipo de Lavoisier justamente en el desarrollo de la química y de lo que hoy entendemos por termodinámica. Diseñó, incluso participó en el diseño de varios aparatos, mostrando que es una mujer excepcional en la ciencia, y sin embargo es la excepción en la regla, porque para la época de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1770 más o menos, era una y la única mujer científica que participaba de lo que era la ciencia de la modernidad, ¿no? Entonces, si uno quiere entender por qué hoy hay pocas mujeres en ciencia, podría uno apelar a la biografía de Marianne para darse cuenta de que hay varios aspectos que condicionan al acceso a la mujer, no solamente en la comunidad científica, sino hoy entendemos también que tiene dificultades sobre todo acceso a los cargos jerárquicos dentro de las instituciones científicas. Entonces, si queremos entender esa parte, ahí te señaló a un personaje. Pero después, por ejemplo, si querés entender el heliocentrismo, por decir, uno tendría que señalarlo a Copérnico. Pero no alcanza con señalarlo a Copérnico, porque Copérnico empieza o da el impulso inicial para lo que llamamos la revolución científica, que ni empieza ni termina en él. Porque él obviamente se inspira en autores anteriores, y si hablamos de revolución tenemos que entender el paradigma anterior. Entonces tenemos que hablar de Ptolomeo y tenemos que preguntarnos qué tipo de ciencia hacía Ptolomeo y qué es lo que las ideas de Copérnico empiezan a discutir. Entonces, de vuelta, un solo personaje no me alcanza, tengo que señalar a más de uno. Después pienso, por ejemplo, que las ideas de Newton son absolutamente fundamentales para toda la física. Ok, pero Newton escribía libros, ¿no? Escribía grandes manuscritos de conocimiento. Y sin embargo pienso, por ejemplo, en Einstein, que también es absolutamente revolucionario para la física, y él escribía papers, escribía notas mucho más breves. Entonces, para hablar de la forma en la cual se comunica el conocimiento, ahí te señalé a dos personas que, por trabajar en épocas muy diferentes, elaboraban y comunicaban su conocimiento de maneras muy diferentes. Entonces, de vuelta, tengo como problemas para hablar de individuos, pero sin embargo todos los que te mencioné no dejaría de señalarlos. Si quiero entender a la ciencia actual, quizás tenga que apelar a un tipo como Carl Sagan, un divulgador, alguien que se dedicó a escribir para el público general, y no tanto, o por lo menos no lo recordamos tanto, por su trabajo científico, porque como su trabajo científico, si bien era bueno, tenía, digamos, valor dentro de la comunidad a la que él pertenecía. Pero hoy lo recordamos a Carl Sagan por su serie Cosmos, por sus libros, lo recordamos por otras cuestiones. Y con sus relatos podemos hacernos una idea de cómo la ciencia se piensa y cómo se elaboran conclusiones. Me parece que ahí hay muchas cosas para leer. Ahora, si queremos entender a la ciencia como actividad social, como actividad humana, quizás habría que apelar a la sociología de la ciencia. Si me preguntás cómo está estructurada una ciencia y cómo se estructura el conocimiento que generan, bueno, ahí voy a caer a la epistemología y tengo que leer a Kuhn y voy a tener que leer a Popper y no puedo dejar afuera, no sé, a Feyerabend. O sea que ahí aparecen muchos autores a los cuales tengo que apelar para entender a la ciencia actual. Entender a la ciencia actual no es algo que lo podemos charlar en 15 minutos. De hecho, vengo hablando hace un largo rato y solamente con las preguntas que me mandaste. Si me hubieras mandado otras, te imaginarás que habría otras muchas más respuestas. Así que ahí me parece que describir ahí, entender a la ciencia actual,
es una empresa, ¿no? Es un desafío bastante grande sobre la cual hay que leer mucho y habría que preguntarnos exactamente qué cosa de la ciencia actual queremos entender. Dependiendo de cuáles de sus dimensiones o cuáles de sus caras queremos entender, te diría, bueno, podemos leer por acá, podemos leer por allá, podemos inspirarnos en tal o cual, o te puedo decir perfectamente, como me pasó hace un rato, no sé, vas a tener que preguntarle a alguien que sepa un poco más o que tenga más cosas leídas. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Si me preguntás por el aporte de la epistemología, bueno, por lo menos en física pasan como dos cosas. O sos un físico que la raya con la filosofía porque se da cuenta que está encontrando cosas fundamentales del universo y de la existencia y qué sé yo, bueno, ahí vas a tener un grupo de físicos dedicados a la filosofía y a la interpretación filosófica, por ejemplo, de la cuántica. Ahí vas a tener un aporte que claramente hace la filosofía, pero que bueno, en mi experiencia coopta personas en su completitud, generalmente científicos mayores que están cercanos a jubilarse, en general, ¿no? No digo que sea en todos los casos, pero en general me encuentro con científicos al final de su carrera que de pronto quieren ir más allá de el detalle mínimo de una pregunta chiquita y preguntarse por lo grande y caen en la filosofía. Y después tenés otro grupo de científicos, todos los que no son esos, que no tienen prácticamente ninguna discusión epistemológica en absoluto sobre su disciplina, por lo menos en física. Entonces, por ejemplo, si vos le preguntás a alguien si el electrón existe o si es simplemente un modelo con el cual nosotros intentamos representar una porción de la realidad y que simplemente cuando decimos electrón apelamos a una serie de propiedades que tienen sentido para nosotros y no para otras personas, bueno, ahí es una discusión que cae en un saco vacío porque nadie puede pensar en un electrón sin que exista. ¿Cómo que no va a existir? ¿No? La posición relativista de los modelos científicos es esta idea de que simplemente es una creación humana, una interpretación humana para que podamos darle sentido a una serie de datos experimentales. Bueno, quizás esa reflexión en general no la encontrás. Entonces, si me preguntás si la epistemología tiene lugar en la física, bueno, hay gente que sí y por completo, y hay gente que no y por completo. Eso es lo que yo noté en mi experiencia en física. Físicos que se dediquen a estudiar epistemología en general, yo no encontré. Ahora, cuando trabajas en ciencias sociales es mucho más común. Cuando trabajas en didáctica de las ciencias, te diría que es fundamental, que no podés hablar sobre la ciencia sin tener una reflexión sobre qué es. No puedes hablar de cómo se enseña, sino tenés una reflexión sobre qué es, cómo funciona, qué características tiene. Entonces, en ciencias sociales, en didáctica, vas a encontrar mucha gente que sepa o tenga un conocimiento general muy sólido sobre qué es la epistemología y qué tiene para aportar en la pregunta sobre qué es la ciencia, ¿no? Y cómo se come. Si me preguntas si debería haber más lugar en la epistemología, yo creo que en las ciencias sociales está cubierto. No sé si tiene sentido que haya mucho más. De todos modos, se hace investigación en epistemología de las ciencias, hay discusiones nuevas cada tanto que tenemos que leer y tenemos que refrescar para estar más o menos actualizados con los consensos que hay en esa área. Y en física el debería es una condición. Por ejemplo, si vos te dedicas a la gestión política de la ciencia, no podés hacer bien tu trabajo si no tenés una reflexión epistemológica de lo que estás gestionando. Así que lo que tiene que ver con la gestión política de la ciencia me parece indispensable. Pero dentro de la física sería deseable que los científicos sepan en qué consiste la tarea en la que están haciendo. Mostrarles, por ejemplo, que ciertas miradas se las categoriza como positivistas. Muchos científicos no se entienden como positivistas probablemente porque no entiendan qué es lo que significa, o todo lo que implica, o todas las cosas que hizo una mirada positivista de la ciencia en siglos anteriores.
Entonces, en ese sentido, la falta de reflexión epistemológica hace que, por ejemplo, algunos científicos que se dedican a la divulgación científica hagan una divulgación científica de muy mala calidad, ¿no? Y te digan que, por ejemplo, y lo voy a señalar con nombre y apellido porque es un tipo que me cae muy mal, y que aparte claramente no tiene ni media lectura epistemológica, el que sería el sucesor de Carl Sagan, de Grace Tyson, es un divulgador estadounidense que sale en muchísimos programas de televisión y tiene muchísima prensa, y sin embargo dice barbaridades epistemológicas que me da urticaria cada vez que lo escucho. Es una cosa que me indigna que un tipo que tiene tanto conocimiento sobre su disciplina, él es astrofísico, cuando se dedica a hacer divulgación, solamente porque tenga una voz cautivadora, le llega al gran público, le ponen todas las cámaras, y las cosas que dice sean barbaridades, sean cosas que están en el borde de que les podemos decir que son falsas. Que él diga cosas sobre la ciencia que yo me animo a decir que son falsas, que no son así las cosas como él las dice. Esa es la indignación que me genera cuando veo a científicos que salen, digamos, de ese ámbito, entran en contacto con el gran público, que es muy difícil hacer divulgación científica, es muy difícil llegarle a un gran público, y que encima lo hagan mal. Y que eso sea producto de la falta de reflexión epistemológica. Así que, contestando a tu pregunta, ¿puede tener un lugar o debería tener un lugar? Si en las ciencias naturales no la tiene, o la tiene poca, debería tenerlo más, sin ningún lugar a dudas. Me parece fundamental el aporte de la epistemología a la reflexión de los científicos, de las científicas y de su propio labor. Y de que entiendan qué es lo que están haciendo. Que no es solamente hacerse preguntas y contestarlas y publicarlas y ya está. Hay muchas cosas detrás, cosas que vos en tu podcast trabajás a lo largo y a lo ancho, que te muestra la enorme complejidad que implica hacer ciencia, y a veces los mismos científicos y científicas no distinguen esa complejidad por falta de reflexión epistemológica. Sin duda que le falta llegada, le falta ser más popular entre los científicos, es así. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál? ¿En dónde? ¿Y por qué? En general no tomo cerveza. Cuando tomo, tomo como si fuera agua, y entonces no necesariamente siempre la disfruto. En general no le caigo a la cerveza. Cuando tomo cerveza, en general suele ser una cerveza rubia. Me gusta una cerveza que sé que no es muy popular, que es la cerveza Corona, porque es suavecita y porque simplemente, disfruto de ese sabor tranquilo. Si me invitan a un bar y me dicen, ¿te tomas una IPA? Está perfecto. También una cerveza de color, no tengo ningún problema. No le tengo mucho asco a la cerveza, pero en general no la elijo porque soy más de tomar vino. Me gusta el vino tinto, el vino blanco, los vinos dulces, soy más del vino. Así que si vamos a la barra y tengo para elegir, y no te ofendés, elegiría un vino. Pero si me decís, no, tenemos que brindar con una pinta, bueno, no hay ningún problema. Alguna rubia puede ser. Y si me decís, no, tenés que probar tal o cual, te acompaño, decime cuál y la pruebo y te digo mis impresiones. Tengo un escueto vocabulario de cerveza, entonces le voy a decir que tiene cuerpo y es amarga, cuando por ahí es dulce y no tiene nada. Pero bueno, con todas mis limitaciones, comparto cervezas con quien me invite. Y un comentario sobre gatos. No tengo gatos, sin duda que me gustaría tener un gato si viviera en un lugar donde el gato pudiera ser feliz. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con el ambiente. Y sobre todo, una reflexión que tuve con los gatos recientemente, viendo y conociendo más sobre la vida de los gatos, es que cuando Schrödinger piensa en la paradoja o supuesta paradoja de el gato que lo coloca en una caja, a mí me da la sensación de que se inspiró en lo que naturalmente hacen los gatos cuando ven una caja, que es meterse adentro. Yo sé que vos tenés varios gatos, y así que la experiencia de ver un gato metido dentro de una caja sin motivo alguno la debes tener.
Así que me da la sensación de que en realidad el gato no está vivo y muerto porque Schrödinger lo haya metido dentro de la caja, sino porque en la caja Schrödinger había puesto otra cosa y el gato se metió. ¿Por qué? Porque es un gato y le gustan las cajas. Así que a mí me da la sensación de que no eligió, no sé, un perro o algún otro animal, un pájaro, adentro de la caja porque se inspiró viendo a su propio gato en una caja como hacen los gatos cuando ven cajas. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.